Padre, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en este día, estar en paz, mientras otros lugares están en conflicto. Sabemos, Señor, que en otros lugares en este momento congregarse sería inviable, imposible. Lugares donde ahora mismo hay guerra y amenazas, donde la gente está sumergida en el terror, la angustia. Algunos han perdido a sus seres queridos y por eso también te pedimos por lo que está sucediendo allí, por las familias, por los que sufren, por los niños que han quedado huérfanos, por las mujeres que han quedado viudas, por los hombres que han quedado también sin padres, sin hijos, sin esposa, por aquellos que han perdido un ser querido, por aquellos que han perdido sus hogares, sus trabajos, sus bienes y todo lo que tenían. Pero sobre todo, Señor, que por encima de una paz a un conflicto armado, los hagas ver a Cristo, Señor. Porque no hay paz en este mundo para aquellos que no están en Cristo. No hay paz, Señor, para aquellos que no han creído el Evangelio. Y por eso, Señor, te pido también que en medio de esas circunstancias levantes a tu iglesia para predicar las buenas nuevas de salvación y que muchos lleguen al verdadero conocimiento del Hijo de Dios, del verdadero Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos también ahora por tu palabra que podamos, Señor, en este momento tener un corazón atento, que nada nos distraiga, porque no hay nada más importante ahora mismo que escuchar tu voz. Que podamos poner todos nuestros sentidos en recibir tu palabra. Sabemos que muchos vienen de lejos, otros cansados del trabajo, pero que nada impida, Señor, que tu palabra sea sembrada en los corazones. Tu palabra no debemos escucharla de cualquier manera, con distracción, como quien escucha cualquier otra charla. Es palabra de Dios y por eso queremos escucharla con un corazón humilde y dispuesto para que pueda dar fruto en nuestras vidas. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, empezamos con esta pequeña serie sobre disciplinas espirituales. Hemos tenido varias semanas donde hemos estado hablando de pecado. Dedicamos varias semanas a hablar de la gravedad de ciertos pecados. Al final, los últimos estudios estuvimos hablando de la importancia de la santidad y de cómo el creyente debe anhelar una vida santa. Y vamos a estar unas semanas hablando de disciplinas espirituales, de prácticas que nos ayudan en ese crecimiento en santidad. Todos somos llamados a crecer en santidad. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué medios tenemos? ¿Qué instrumentos? ¿Qué herramientas? ¿Qué tenemos a nuestra disposición para que pueda ayudarnos en ese proceso? Crecer en santidad no es algo que podemos hacer de brazos cruzados. Tenemos que participar. Déjenme un segundo. Tenemos que participar de una manera activa en ese crecimiento en santidad. Debemos buscar la santidad. En ninguna parte de la Biblia dice que nos quedemos sentados esperando que la santidad vaya dándose en nuestra vida. El autor de los Hebreos dice que debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es algo que debemos seguir, es algo que debemos anhelar, es algo que debemos procurar. Y el Señor nos ha dado herramientas, disciplinas, medios para que sumándolos todos de manera constante y regular ayuden en ese proceso. Se darán cuenta al final de estas semanas que si algunos de nosotros no crecemos en santidad en algunas áreas tanto como deberíamos, es por un motivo, porque esos medios que vamos a estudiar estas semanas no los utilizamos regularmente. Algunos visitan la Biblia de vez en cuando o la leen 10 minutos, otros oran 10 minutos al día. El ayuno ya es algo que es prácticamente casi un cometa. En la vida de algunos pasa una vez cada 20 años. Y cosas como esa son las que hacen que el carácter no cambie, la mujer autoritaria siga autoritaria, el orgulloso siga orgulloso, el que tiene problemas con la mentira siga mintiendo, el matrimonio que está siempre peleando siga peleando. ¿Por qué? Porque si no usamos lo que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento en santidad, para batallar con nuestro pecado, para matar nuestra carne, no podemos esperar resultados.
Si yo echo una semilla al suelo y no riego, no abono y no trabajo, yo no espero que eso dé fruto. Yo tengo que hacer mi parte en el proceso si quiero ver resultado. Si yo me matriculo en el gimnasio, pero no voy, no asisto, no voy a las clases, no lo acompaño con la dieta, no hago mi tabla de ejercicios y no lo hago constantemente, yo no veré resultado en mi cuerpo. Y así están muchos se han matriculado en la iglesia, pero no visitan las cosas que los creyentes tenemos que visitar regularmente. Y estas semanas vamos a hablar de esos medios. Y mucha gente dirá, yo ya sé que hay que orar, yo ya sé que hay que leer la Biblia. Bueno, pero lo recordaremos porque parece que saberlo no sirve de nada si no lo estás haciendo. Así que espero que estas clases no solo nos recuerden lo importante que son cada uno de esos elementos, sino que muevan nuestro corazón a tomar nuestra agenda y decir, voy a dar un tiempo preciso a esas cosas. Vamos a leer Juan capítulo 17, versículos 16 al 19 para empezar, y dice así: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mira cuál es la oración de Jesucristo aquí. Es una oración sacerdotal. Está intercediendo ante el Padre por los suyos. Está rogando ante el Padre por aquellas ovejas que son de Él, del buen pastor. Y una de las cosas que pide Jesús al Padre es esto: santifícalos. Santifícalos en la verdad. Y seguidamente dice, ¿qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Jesús ora al Padre con el deseo de un pastor que quiere que sus discípulos sean santificados en la palabra, sabiendo que para crecer en santidad, vivir y pasar tiempo precioso con la palabra es imprescindible. Y yo quiero decirles hoy 6 cosas que debemos hacer con la Biblia. Todos tienen Biblia, pero pocos saben lo que hay que hacer con ella. Y la mayoría a veces lo reducen a cajitas de promesas con un versículo, a ver qué versículo me toca hoy. Confía en Dios, ten fe. No, vamos a ver 6 cosas que debemos hacer con nuestras Biblias. Estas próximas clases van a ser puramente temáticas, van a ser más parecido a conferencias sobre algún tema. No voy a exponer un texto de manera así secuencial o expositiva. Van a ser temas que estaremos tratando. Y en este caso, sobre la palabra, yo quiero hablar de 6 cosas que debemos hacer con la Biblia. Y la primera es: escucha la Biblia, escucha la palabra. Escucha la palabra. Hermanos, no solo somos llamados a estar aquí delante, no solo somos llamados a estar mirando al predicador, no solo somos llamados a estar aquí pendiente de 1000 cosas, de a los 10 minutos miro al lado a ver el hermano, a ver si hay algún despistado. Hay mucha gente que durante el rato del estudio está más pendiente del teléfono, de que otros lo vean, de qué hace el hermano, de qué hace el niño, de qué hace aquel, de si me levanto, de si me aburro. Y te digo una cosa, y a mí me encanta ver la iglesia los días de estudio llena, pero venir para estar así no sirve. Es un asiento lleno. Hermano, yo no iría a la iglesia si no fuera a sacar provecho de mi asistencia. Yo no me saldría de mi casa una tarde y me iría al gimnasio para estar hablando con la gente del gimnasio, tomarme un café en el bar del gimnasio. Yo solo iría al gimnasio si voy a estar haciendo por lo menos 1 hora de deporte intenso. Yo no iría a la iglesia si voy a estar mirando al techo. Yo no iría a la iglesia si voy a estar mirando a las musarañas. Yo voy a la iglesia a que Dios me hable. Pero mucha gente no escucha. Es muy triste que vivimos en un tiempo en que si la gente no se cae por el suelo, no rueda, Dios no ha estado presente, no he sentido la presencia. Mira, Dios está siempre y Dios habla siempre que la Biblia es abierta. El problema es que no siempre hacemos caso. Ayer estaba haciendo un devocional y hablaba de Santiago, de que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Y el problema nuestro es ese. Nos cuesta estar callados. ¿Sabes que uno de los mayores problemas en esta generación presente de niños es la falta de atención? Hoy resulta que todos los niños tienen la misma enfermedad.
Pastor, mi niño tiene un trastorno. ¿Qué trastorno? No, tiene trastorno de déficit de atención, TDA, TDAH, Digo, ahora todos los niños tienen TD algo. Digo, no, tu niño es... no, es que mi hijo es hiperactivo. Ahora todos los niños son hiperactivos. Hace 20 años, ¿no? Ahora todos los niños son hiperactivos. Ahora los niños tienen trastorno de déficit de atención. Y antes no. ¿Qué ha pasado en 20 años ahora? ¿Que se ha provocado algo genético en las madres y en el útero que está fabricando niños con trastornos de déficit de atención? No, es que antes el padre miraba al niño y le decía, calladito. Y el niño se estaba sentado. Y algún padre pues lo hacía sacándolo fuera, lo disciplinaba y enseñaba a su hijo a estar callado. Ahora el niño hace un poco el tonto, lo saco fuera porque molesta, el niño tiene trastorno de déficit. No, el niño tiene que aprender, porque no creo que en la clase lo estén sacando fuera en el colegio todo el día, no creo que en el colegio lo estén sacando a la plaza todo el día, pero en el colegio le han enseñado que durante la clase tiene que estar callado. Tú tienes que enseñar a tu hijo que aquí no es niños inquietas, te tengo que sacar fuera. No, vas a aprender a estar en la iglesia. Yo siempre digo una cosa. Amo la labor que hacen las maestras de la escuela infantil, pero las maestras de la escuela infantil existen porque los padres no saben tener quietos a sus hijos. Si los niños supieran portarse bien, podrían estar en el culto. No, es que esto es un mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué crees? Que todas las clases de su colegio, eso es hasta los 10 años, con 9 años están con marionetas enseñando matemáticas. Les hablan como a cualquier persona. Tus hijos no son tontos. Lo que pasa es que como no sabemos tenerlos quietos, tenemos que crear un ambiente donde de una manera más entretenida se les pueda enseñar a ellos. Lo siento mucho, hermanos, la escuela infantil no existió siempre en la iglesia. Existió desde que los niños no se saben disciplinar. Y esas son realidades. Y eso se traduce a los jóvenes que están en la iglesia mirando al techo, pero no parpadean cuando están con el FIFA, no parpadean cuando están en YouTube, no parpadean cuando están en una serie, porque solo prestamos atención a lo que nos genera interés. Es así. Cuando yo estoy hablando de un tema interesante, me cautiva, se me pasa el tiempo volando. Cuando mi mujer me está corrigiendo por algo, mi madre me está contando una batallita, yo viajo, me despisto, miro al techo, pienso en la lista de la compra. Solo prestamos atención en aquello que nos genera interés. Si te distraes durante el culto, solo tiene una explicación. La palabra de Dios no te genera interés. Y la primera cosa que debes entender es que tienes que tener tu oído atento a la palabra de Dios. Cada palabra, cada punto, cada coma va para ti. Cada minuto que el predicador pasa instruyendo a la iglesia va para ti. El predicador no solo está instruyendo a la iglesia, está instruyendo tu alma. Necesitas de Dios, necesitas cambiar tu vida, necesitas parecerte más a Jesús. Y el predicador ha estado preparándose de una manera diligente para que tú vengas hoy y eso impacte tu vida, pero requiere que prestes atención. La primera cosa que debemos saber es que debemos escuchar la palabra de Dios. Escuchar, por eso a mí no me gusta ponerme prédicas mientras hago otras cosas. Yo me puedo poner alabanzas mientras hago otras cosas, música cristiana mientras hago otras cosas, otros temas mientras hago otras cosas, pero si me voy a poner una predicación, tengo que estar haciendo algo que me permita prestar atención. No es cualquier cosa, es Dios hablando a mi vida y yo quiero escuchar lo que Dios tiene que decirme. Yo no necesito que se levante un pseudo profeta a decir, así dice el Señor. Si la Biblia se ha abierto, así dice el Señor. Esa es su voz. Cuando nosotros escuchamos la palabra nos hace dichosos. Lucas capítulo 11 versículo 28 dice, pero él dijo al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay dicha en oír la palabra de Dios, hay gozo, hay alegría, hay bienaventuranza, hay regocijo, hay fiesta en el corazón que presta atención a la palabra de Dios. Además, oír la palabra de Dios es tan importante porque nosotros debemos entender que la fe viene por eso. Romanos 10:27 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Por eso,
Cuando el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo sobre cómo debe conducirse en la iglesia, Pablo le dice sobre todas las cosas que la tarea más importante de Timoteo como siervo de Dios es poner en el oído de la iglesia todos los días y en todo momento la palabra de Dios. En 1 de Timoteo 4:13 dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. El mismo Pablo le dijo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo, insiste, redarguye, exhorta. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, ¿sabes qué? La iglesia tiene que oír en todo tiempo la palabra de Dios. El lunes la iglesia necesita palabra, el martes necesitan palabra, el miércoles palabra, el jueves palabra, el viernes palabra, el sábado palabra, el domingo palabra. Todos los días necesitamos el consejo de Dios. Todos los días necesitamos el aliento de Dios infundido a por medio de sus promesas. Todos los días necesitamos áreas de nuestra vida que tienen que ser transformadas y necesitamos saber lo que quiere Dios de esa área de nuestra vida. Todos los días necesitamos la orientación de Dios para tomar mejores decisiones. Todos los días necesitamos el consejo de Dios para ser mejores padres. Todos los días necesitamos el consejo de Dios para ser mejores esposos. Y por eso necesitamos tener todos los días en nuestro oído la bendita, perfecta palabra de Dios. No vengas a la iglesia si no vas a estar atento a la palabra. No vengas a la iglesia a socializar. No vengas a la iglesia a hacer amigos. No vengas a la iglesia a buscar comida. No vengas a la iglesia a buscar ayuda social. No vengas a la iglesia a buscar que alguien te dé una habitación. No vengas a la iglesia a buscar los amigos que no has hecho en la calle. No vengas a la iglesia porque te sientes solo. Ven a la iglesia principalmente a escuchar la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, mas sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el problema es que seguimos buscando en otras cosas lo que solo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Jeremiah Burroughs dijo lo siguiente, esto es una cita que quiero compartir. En primer lugar, cuando vayan a escuchar la palabra, si van a santificar el nombre de Dios, sus almas tienen que apoderarse de lo que van a escuchar, sabiendo que lo que van a escuchar es la palabra de Dios. Por eso se dan cuenta de que el apóstol al escribirle a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Hermano, ¿tú estás atento a los mensajes que salen de este púlpito entendiendo que son palabra de Dios? Es palabra de Dios. No es el consejo de Juan Manuel, no son las clases de Juan Manuel, no son las enseñanzas de Juan Manuel, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No son mis libros, no son mis enseñanzas, no es mi filosofía, no son mis pensamientos, no es mi ideología, es palabra de Dios. Y nosotros debemos recibirla así. Hermano, ¿oras cuando vienes al culto? Porque yo os veo entusiasmados saludándoos y me encanta ver el amor que hay entre vosotros y me encanta ver la cercanía. Pero ahora déjame ser honesto, ¿oras para que el Señor te hable o venga, ya hay que empieza la clase y otra vez a hablar un rato, pero ya está? ¿Saben por qué? Muchos ni preparan su corazón, como dice el autor, para apoderarse de la palabra. Y cuando salen de aquí, la clase dentro de una hora quedó en el olvido. Cuando salen de aquí, llegan a casa pensando hay que hacer cena, preparar el tupper de mañana, acostar a los niños. La clase se fue. Y le voy a ser honesto, por eso muchos de ustedes llevan 20 años, 10 años, 5 años y su carácter no está cambiando en absoluto. Porque vienen, pero no vienen a lo que hay que venir. No es solo venir, es venir a escuchar la palabra de Dios. Ven por el camino si quieres, pero al menos en algún momento dile a Dios: Señor, hoy voy a tu casa. Hoy el pastor va a abrir tu palabra. Tu palabra va a ser puesta delante de mí. Yo no quiero pensar ahora en la comida, en los problemas de mi matrimonio. No quiero pensar en el trabajo ni en la deuda. Yo ahora quiero recibir tu palabra en mi corazón. Yo quiero que dé fruto en mi vida. Así que, Señor, háblame.
Háblame hoy como si no hubiera nadie más en esa sala, como si no existiera nadie, Señor. Yo quiero que desde el momento que empiece a enseñar hasta el final de la enseñanza, al último amén, yo quiero que en esa sala solo existamos el predicador y yo, tu palabra y yo, tu consejo y yo. Porque ahora mismo no se trata de nadie más, se trata de tu palabra y de mí y de cuánto la necesito. Ora así al Señor. Pídele eso a Dios cuando vengas. Y cuando vayas a casa en el camino, ora otra vez. Señor, no me dejes olvidar lo que hoy aprendí. No me dejes tirar a la basura. No me dejes ser como un bulímico espiritual. Comer y pegarme un atracón y salir y vomitar. Como si no sirviera de nada. Ayúdame a retener lo que he escuchado, a vivir lo que he escuchado, a aprenderlo, a atesorarlo. Que se quede grabado en mi corazón, que haga parte de mi manera de ser, de vivir, de creer. Para que moldee mi conducta. Segunda cosa que debemos hacer con la Biblia, lee la palabra. Lee la palabra. 18% de cristianos profesos en Estados Unidos dicen leer la Biblia cada día. 18%. 18 de cada 100 que dicen ser creyentes en los Estados Unidos dicen que leen la Biblia cada día. Solo 18%. Y 23% de los cristianos profesos en Estados Unidos dicen no leer la Biblia o leerla casi nunca. Hermano, cuando yo vi estas estadísticas me resultó asombroso saber cómo puede ser que solo un 18%, 18 de cada 100 creyentes lean la Biblia todos los días, cuando debería ser nuestro alimento diario. ¿Y cómo puede ser que hayan 23 de 100 creyentes que digan no leerla prácticamente nunca o nunca, a no ser que vayan a una clase, a un estudio o alguien la lea por ellos? Hay personas que me dicen, no me gusta leer, no me importa. Dios nos ha dejado un libro, no una película. Dios no te está preguntando si te gusta leer. No, pues espera, que ya les daré capacidad a los hombres para que te creen la audiobiblia. Hermano, hay que leer las Escrituras. Si no te gusta leer, lo haces sin que te guste. Y si no sabes leer, aprendes a leer como han hecho muchos creyentes solo para leer su Biblia. Yo conocí el testimonio de una persona que me asombró, que contaba que era analfabeta y solo aprendió a leer por leer la palabra. Fue con la Biblia que aprendió a leer. Fue con la Biblia que cultivó el hábito de la lectura. Porque su deseo de leer cada día, y no estaba siempre el pastor, no estaban siempre los hermanos. En aquel tiempo no había YouTube, no había radio, no había predicaciones en DVD. Era un libro. Su deseo de conocer lo que Dios tenía para su vida era tan grande que aprendió a leer con su Biblia. Los creyentes debemos leer las Escrituras. No importa si eres mal lector, torpe, te cuesta, vas a trompicones, pero hay que leer la palabra de Dios. Mateo 19:4 dice, y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Esa expresión de Jesús no es solo una, ni dos, ni tres veces. Es en varias ocasiones que Jesús dice así. No habéis leído, no habéis leído, no habéis leído, porque Jesús daba por hecho que sus discípulos habían leído las Escrituras, habían leído a Moisés, habían leído a los profetas, habían leído a los salmos. Y a día de hoy, hermanos, damos por hecho que tú debes haber leído Romanos, debes haber leído Gálatas, debes haber leído las epístolas de Pedro, debes haber leído las epístolas de Juan, debes haber leído Apocalipsis, y damos por hecho que tú debes haber leído las Escrituras. A veces llegamos a la iglesia y decimos el libro de Amós capítulo, y hay gente, hermano, que como digas un libro que no sea Salmo o Mateo, da vergüenza, hermano. Hay gente que está con su Biblia abierta en Salmo y fingiendo que está en el texto que se lee, porque ya después de media hora ni encontró eso. Y una persona que tarda media hora en encontrar un libro de la Biblia solo significa una cosa, que no la lee. Que no la lee, que está acostumbrado a mí me... Mira, pregúntale a la gente,
normalmente, ¿cuál es su libro preferido? ¿Sabes qué te suelen decir? Para mí, Proverbios. Porque se lo leen como un libro de consejos para la vida. No leen Biblia, leen consejos. A mí me gustan los salmos, claro, porque hablan de sentimientos encontrados. Ellos también están afligidos, ellos también sufren, ellos también lloran. Pero pocos te dicen, a mí me gusta Habacuc, a mí me gusta Amós, a mí me gusta el profeta Joel, porque ni lo han leído. Hay gente que no se ha leído su Biblia y ya se ha leído 4 veces Proverbios. Hay gente que no se ha leído su Biblia y ya va por 20 veces leyendo los Salmos. De Salmos no se vive, hermanos. De Proverbios no se vive. Somos llamados a leer toda la Escritura. Toda la Escritura. Yo no sé los que llevan un tiempo en esta iglesia y ahora están habituándose a ver cómo predicamos versículo a versículo, que pueden haber estado aquí mientras hemos hecho Ruth, mientras hemos hecho Jonás, mientras hemos hecho Nehemías. Hermano, cada libro se han dado cuenta lo enriquecedor que es, cuánto nos nutre, cuánto nos exhorta, cuánto nos corrige, cuánto apunta a Cristo. La Escritura es un tesoro y no le damos valor. No le damos valor. Miren, leer estos libros está súper bien, pero nada debe sustituir la Biblia. Eso está bien, pero por favor, hoy hay hermanas que se compran libros de maternidad y te leen artículos de maternidad de la madre perfecta, de la madre piadosa, de la madre de este, la madre de aquel, de esto, pero no leen su Biblia. Leen Aviva Nuestros Corazones, leen páginas de Facebook de artículos para madres, pero no leen su Biblia, leen lo que un hombre ha escrito. Madres, necesitan saber lo que Dios ha escrito, no lo que un hombre ha escrito de las madres piadosas. Si tú has leído un artículo de una mujer piadosa, un libro de Aviva Nuestros Corazones, pero no has leído tu Biblia, estás mal. Pero esos libros hablan de la Biblia. No, está bien leer libros que hablan de la Biblia, pero hay que leer la Biblia. Y en primer lugar, porque todos tienen un grave problema, que empiezan a considerar esa gente infalible. Como lo dicen en un artículo, cuidado, nada de eso es infalible, nada de eso es inspirado por Dios, son hombres que se pueden equivocar y hay que leer esto con lupa, pero la Biblia no se lee con lupa, la Biblia no se cuestiona, lo que ahí está escrito se dice amén, porque eso sí es palabra de Dios. No se dice amén a un pastor, no se dice amén a una autora o a un autor, a ellos se les escudriña con cuidado. Algunos Dios los ha dotado y son una bendición. A mí me han edificado tremendamente muchos libros, pero solo la Biblia es infalible. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Como dijo uno de mis autores preferidos, que aún así lo leo con atención, Charles Spurgeon dijo en una ocasión, visita buenos libros, pero vive en la palabra. Ningún tiempo que dediques a la lectura de otro libro debería superar el tiempo que dedicas a la lectura de la santa palabra de Dios. La Biblia debe estar por encima de cualquier otro libro. ¿Cuán necesaria es la Biblia para nosotros? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Hermano, ¿tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios equipado o equipada para toda buena obra? ¿Tú quieres crecer en justicia? Necesitas la palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios para estar equipado, para poder evangelizar, para poder compartir con tus compañeros de trabajo, para poder... ¿Cómo se enfrenta a una situación tensa en la familia? Voy a hablar con el pastor. Pastor, mira, es que en mi casa ha pasado esto. Es que con mis padres ha pasado eso. Pastor, es que me han invitado al cumpleaños de 15 de la abuela. Me han al cumpleaños de 15 de la sobrina. ¿Y qué hago? ¿Sabes por qué es que hago, pastor? ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastor? Porque en el fondo pensáis, hay un hombre que lee la Biblia y me va a decir lo que hay que hacer a la luz de la Biblia. Y como yo no leo la Biblia, voy a quien lee la Biblia para que me lo diga. Hermano, equípate tú. Porque no siempre te da tiempo de hacer una pregunta, no siempre te da tiempo de mandar un mensaje. Muchas cosas las vas a tener que decidir en un instante y si no estás equipado vas a tomar muy malas decisiones. El pastor no siempre va a estar para contestar un WhatsApp, el pastor no siempre va a estar para contestar una llamada, el pastor no siempre va a estar para sacarte de una duda y no puedes recurrir a Google, a veces no ir a internet, a veces te va a enfrentar el jefe, va a ser una decisión que te va a hacer tomar en el momento y tienes que haber leído mucha Biblia para saber cómo actuar en esas circunstancias. Equípate leyendo todos los días la santa palabra de Dios.
quiero leer una porción de un libro de John Blanchard que se llama How to Enjoy Your Bible, cómo disfrutar tu Biblia. Dice lo siguiente: no cabe duda que solo tenemos que ser realistas y sinceros con nosotros mismos para saber cuánto necesitamos recurrir a la Biblia. ¿Con qué frecuencia tenemos problemas, tentaciones y pasiones? Todos los días. Además, ¿cada cuánto necesitamos enseñanza, guía y más ánimo? Todos los días. Si reunimos todas estas necesidades palpables en un tema aún mayor, ¿cada cuánto necesitamos ver el rostro de Dios, escuchar su voz, sentirlo y conocer su poder? La respuesta a todas estas preguntas es la misma: todos los días. Como lo expresó el evangelista estadounidense D.L. Moody, el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses o guardar aire suficiente en sus pulmones en una sola vez para vivir durante una semana. Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. Así que no puedo comer hoy con comida suficiente que me dure 6 días de alimento. No puedo inspirar y que me dure 6 días. No puedo leer hoy la Biblia y que me dure el alimento 6 días. Necesito leerla todos los días, así como respirar todos los días. Todos los días necesito una palabra de aliento de Dios. Todos los días necesito un consejo de Dios. Todos los días necesito orientación de Dios. Todos los días necesito que Dios me recuerde que tengo que estar firme, que tengo que orar, que tengo que ayunar, que tengo que resistir. Todos los días necesito ir a esa reserva de gracia y tomar un poco para mi diario vivir. Todos los días. Así que lee tu Biblia todos los días. Tu Biblia dentro de un año tiene que estar amasada de tanto usarse. Tendrías que ir a alguien que te la tapice y te la arregle del tanto que la has usado, la has marcado, la has subrayado. Nuestras Biblias deberían estar hechas pedazos casi, porque es lo que pasa cuando algo se usa mucho. Pero nuestros móviles se desgastan, la batería ya les falla de tanto usarles. Las cosas se rompen porque los usamos mucho, los tejanos se nos desgastan, los zapatos hay que comprar otros que la suela ya está destrozada, el coche se nos gasta, el motor se nos gasta, todo se nos desgasta, pero la Biblia la tenemos en perfecto estado. Pastor, ¿porque la cuido? No, porque casi no la usas. Porque casi no la usas. Lee tu Biblia todos los días. No te dé miedo subrayarla, no te dé miedo pintarla, no te dé miedo anotarla, no te dé miedo. Al final la apreciarás tanto que llegará un día que alguien dirá: Habacuc, harás así, y estarás en Habacuc, porque es tan tuya, la visitas tanto que ya no necesitas ni el índice para encontrar las páginas. A mí me ha pasado algo, yo no sé si a algunos les pasa. Cuando yo hablo mi Biblia, yo encuentro los libros en un abrir y cerrar de ojos. Cuando alguien no estoy y me deja su Biblia, toma, y yo tengo que buscar un libro común, me pierdo. Algo tiene mi Biblia conmigo, que estoy tan habituado a ella, que en ella encuentro todo muy rápido. Y cuando alguien me presta su Biblia, es como que no es la mía. Tiene los mismos libros, pero no lo encuentro igual, porque yo estoy habituada a mi Biblia, yo estoy habituado a mi Biblia. Es mi Biblia y yo. Y obviamente toca renovarlas cada cierto tiempo, se estropean, se desgastan, pero eso son luego cosas maravillosas. Alguien que tiene la Biblia desgastada anda bien con Dios seguramente. En tercer lugar, y voy a acelerar por el tiempo, estudia la palabra. Hemos dicho escucha, hemos dicho lee, y ahora a tercera, estudia. Estudia, no solo leas, no solo escuches. Ahora sal y mañana no hay culto, pues estudia la palabra. Yo quiero que pienses en un microscopio, hermano. Si yo ahora me miro las uñas, a mí siempre me dice, a Clicia no le gusta que me coma las uñas. Yo tengo esa terrible y asquerosa costumbre, porque si yo pusiera mi uña en un microscopio ahora mismo y viera lo que yo muerdo, me darían muchas náuseas. ¿Sí o no? Los que han estudiado un poquito de estas cosas, a mí me han dicho que aquí tiene que haber, no sé lo que puede haber. Igual aquí pelo de rata, la pata de una mosca, las sobras de algo que he tocado inapropiado en una mesa, y yo hago así y me lo trago todo.
Pero ¿sabes por qué? Porque así me parece que la he limpiado. Si yo me acabo de lavar las manos, está blanquita y limpia, pero si la pongo en un microscopio, yo veo mucho más profundamente cómo está mi uña. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo leo la Biblia, yo solo miro de manera superficial las Escrituras. Cuando yo estudio la Biblia, yo veo mucho más a fondo lo que Dios dice. Déjame hacerte una pregunta y a ver si así lo entiendes. ¿Cuántas veces has venido a un culto, a lo mejor no aquí en tu antigua iglesia, a una enseñanza o a una predicación de un libro y has dicho, pastor, yo he leído eso, pero no había visto eso? ¿No te ha pasado alguna vez decir, oye, yo he leído ese libro y yo no he visto tanto ahí, yo no he sacado tanto jugo? ¿Por qué? Porque tú lo leíste, pero aquí lo estudiamos. Cuando lo lees es algo muy superficial. Cuando lo estudias, invades el texto con preguntas. ¿Para quién es? ¿Quién dice? ¿Qué tiene que ver con lo que ha dicho antes? Y le haces tantas preguntas que le sacas el jugo. Si yo veo a mi esposa, yo puedo decir de ella, mira, es morena, es esto, es aquello, es aquello, es aquello, es aquello. Pero si yo la estudio y le empiezo a hacer preguntas, yo tendré una información mucho más profunda de quién es Clicia. Entonces, amados hermanos, si tú lees la Biblia, tú sabrás algunas cosas que dice la Biblia, pero cuando tú estudies la Biblia, tú sabrás a fondo lo que Dios ha dicho. Y eso no es para los eruditos, es que Dios ha reservado sus mayores secretos para unos elegidos que les va a ser revelada la información más oculta. No. Todo lo que yo puedo aprender de Dios, tú lo puedes aprender de Dios. Dios no tiene elegidos para revelar sus secretos. Dios ha hecho su palabra accesible a todo su pueblo. Hermano, Dios no tiene eruditos, pero Dios tiene hijos más esforzados. La diferencia es que a lo mejor tú llegas a casa y te pones la tele y otro hermano llega y se pasa 1 hora estudiando un capítulo. Ese hermano sabe más no porque es más inteligente, no porque es un erudito, no porque es el escogido de Dios, sabe más porque es más disciplinado. Y lo que vamos a hablar estas semanas es esa palabra que no nos gusta, disciplinas. Leer la Biblia es una disciplina, no un hobby, no una afición, no un consejo, debe ser una disciplina. Como el desayunar, como el comer, como el trabajar, como el llevar a los niños al colegio, tiene que ser una disciplina en mi vida. El autor Jerry Bridges dice, la lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. A mí a veces me llega gente muy feliz y yo soy especialista en bajar la felicidad. No sé, tengo que aprender a ser de los que la suben, pero me llega muy feliz a veces y me dice, pastor, hoy me acabé la Biblia entera. Y de golpe les digo, ¿y qué dice Romanos 10:4? No sé, pastor. Bueno, es que es normal. ¿Cómo te vas a saber ese? Bueno, ¿qué dice 1 de Pedro 1:2? No sé, bueno, el Salmo 15:4. ¿De qué va el Salmo 15? Bueno, el Salmo 17. Hermano, ¿de qué te ha valido leer tanta Biblia? Y se van tristes a casa. Mi idea no es que se vayan tristes, mi idea es que entiendan que leer a prisas como para acabárselo no tiene sentido. Imagínate que yo ahora te invito a un restaurante y te digo, hermano, tú eres de los míos, tienes cara que te gusta la carne, pero bien. Te voy a llevar a un sitio donde ponen un chuletón de vaca, de la buena, madurada, 180 días. Vale el chuletón 80 euros. Y ahí llega el hermano, nos sirven el chuletón. Ahí no va Coca-Cola, eso se tiene que tomar con agua. Nada puede impedir que las papilas gustativas disfruten esa pobre vaca muerta ya y tantos días separada para mi deleite. Y el hermano entra así, Coca-Cola. Y en 5 minutos, ¿qué tal, hermano? Bien. No, eso está excelente, pero tú has ido con tanta prisa que no has saboreado la carne. Y te has dado cuenta, nada nos sabe rico, nada lo disfrutamos, porque todo lo engullimos, lo tragamos, corremos. Eso nos pasa en la intimidad del matrimonio, nos pasa en las vacaciones, todo lo acabamos rápido, tenemos prisa porque acabe ya la comida, acabe ya... No disfrutamos un culto, no disfrutamos una alabanza, estamos solo pendientes de cuándo se acaba y nos perdemos una vida llena de placeres.
porque solo nos quedamos en la parte superficial. Hay gente que no sabe disfrutar la Biblia. Hermano, la Biblia es el libro más precioso que existe en este mundo. Lo que pasa es que hay gente que no lo sabe disfrutar. Cuando tú tomas tu Biblia, tienes que entender que Dios te habla. Tienes que entender que cada versículo es una frase de Dios. Está lleno de promesas, de consejos, de correcciones, de aliento, de palabras de ánimo, de un padre a un hijo. No hay que tener prisa para que Dios acabe de hablar. Hay que disfrutar de cada una de sus palabras. Es así, hermano. Pero eso es una cuestión del corazón. Mira lo que dice Esdras capítulo 7 y el versículo 10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Hermano, el estudiar la ley, el estudiar la palabra era una cuestión de que, no, ya es que Esdras era su trabajo, no. Había dedicado su... Si tu corazón no se dedica a eso, si tu corazón no ama eso, no vas a estudiar las Escrituras. Hay dos tipos de personas, los que empiezan a leer la Biblia y a los 10 minutos están así. Tristemente, yo escuché a un hermano que me dijo, a mí me gusta leer la Biblia por la noche porque me ayuda a conciliar el sueño. Me lo dijo como algo bueno y a mí me resultó ofensivo. Digo, a mí me pasa lo mismo con algún hermano, me encantaría tenerlo en casa porque cuando me cuentan sus problemas, a mí me da una somnolencia. Yo a veces estoy en el despacho, me están contando sus luchas y yo por dentro pensando que acaben o al menos que sigan hasta la noche, porque mientras me lo cuentan me aburren tanto que tengo que esforzarme y hacerme así en los ojos para no dormirme. ¿Cómo se sentiría el hermano si le dijera, hermano, ¿me podrías contar tus problemas de noche, que es que me ayudan a dormir mejor? ¿Cómo se sentiría Dios si le dijera, Señor, me gusta leer tu palabra por las noches porque me ayuda a dormir? Pero hay gente que cuando empieza con la Biblia, la mujer le tiene que decir, a comer ya, hombre, deja eso. Porque cuando empieza, no ve fin. No ve fin. Empieza con un hermano, se toman un café, abren la Biblia, 3 horas pasan volando. Porque su corazón está entregado a estudiar eso, a sacarle jugo, a aprender, a atesorar. En la iglesia hay de los dos grupos. Yo espero que tú seas de los que aman de corazón la palabra. Hermano, estudiar la palabra es una cuestión de actitud, no de capacidad. Hechos 17:11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Está hablando de los creyentes ¿de qué lugar? Berea, muy bien. Algunos leen. ¿Ha visto? Y esos han leído y han atesorado. Eso es buena señal. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo predicaba en ese lugar y en vez de recibir a ciegas las palabras del apóstol Pablo, se aseguraban para ver si eran las correctas. ¿Y cómo se aseguraban? Escudriñando para ver si eran verdad. Les voy a decir lo último antes de pasar al punto 4 por tiempo que se me va. ¿Saben por qué pasaron mucho tiempo en iglesias falsas? Porque ninguno de ustedes estudió la palabra. Y estuvieron en iglesias donde no aprendieron absolutamente nada. Algunos llegaron aquí de llevar 10 años en iglesias y no saben ni qué es el evangelio. ¿Sabes por qué? Fueron a la iglesia, pero no abrían sus Biblias y no las estudiaban y ya está, lo que diga el pastor, amén. Hermano, debemos estudiar la palabra. Número 4, y esta les va a costar un poco más. Memoriza la palabra. Memoriza la palabra. Y todo el mundo me suele ponerle esta pega. A mí yo no tengo buena memoria. No pasa nada, memoriza menos, pero memoriza la palabra. Yo te hago una pregunta. ¿Y si no tengo la Biblia un día? ¿Y si un día no tengo la Biblia en las manos? ¿Y si me encuentro ahora en Israel, no tengo mi Biblia y me paso ahí un mes? Y tengo que alimentarme y tengo que hablar a gente. ¿De qué le hablo? Yo tengo que tener la Biblia aquí. Yo tengo que decir, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. No siempre tengo una Biblia. En el trabajo no siempre te la llevas encima. Yo me voy con mi Biblia al trabajo, pero no todos pueden.
Hay trabajos que no permiten ir con la Biblia encima. Un médico no puede estar a lo mejor pasando consulta con la Biblia ahí, la tendrá que dejar, pero la lleva dentro. Y en algún momento puede decir, ¿sabes qué? La Biblia dice, la Biblia dice. O de golpe estás tomando un café con tu madre y es un día en que tu madre te hace una pregunta y no tienes la Biblia ese día y tienes que tenerla dentro para darle una respuesta. Puede ser el día en que Dios cautive su corazón con una palabra. El Salmo 119, el verso 11 dice, mi corazón ha atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y mira qué interesante, la palabra estaba memorizada y atesorada en el corazón para no pecar. Porque a veces van a llegar situaciones que nos van a confrontar, tentaciones, y ¿sabes lo que tenemos que traer a nuestra memoria en esos momentos? La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. La Biblia dice. Ahí llega una compañera en el trabajo o un compañero con una actitud inapropiada. No, la Biblia dice, el que se allega a esa persona es como un buey que va al matadero. La Biblia dice, huye de esa mujer extraña. La Biblia. Y tú empiezas así, te proteges. Te proteges con la Biblia, no la tienes, pero ya está aquí grabada. Ya está aquí grabada. Ya está aquí. Ya está aquí constantemente. Porque al final, hermanos, lo que tú vas a aplicar a tu vida es lo que tienes dentro. Tú no vas a vivir lo que dice la Biblia si la Biblia está aquí fuera. Tú vas a vivir lo que dice la Biblia cuando la Biblia esté aquí dentro. Si solo está aquí es un libro que dice cosas de Dios. Si solo está aquí es la palabra de Dios. Si solo está aquí es la palabra de Dios que hace efecto en otros, pero cuando esté aquí, atesorada en tu corazón, la vas a vivir. Tienes que interiorizar la Biblia, memorizar la Biblia, atesorarla dentro de ti. Proverbios 22, versículos 17 y 18 dicen, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque te será agradable si la guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios. Para que estén listas en tus labios, ¿dónde tienen que estar primero? Dentro, porque la boca habla de lo que el corazón está lleno. ¿Te has dado cuenta que hay hermanos que cuando salen de la iglesia los temas de conversación nunca tienen que ver con la palabra, con Dios? ¿Por qué? Porque no está dentro. Acabó el culto, acabó lo cristiano para ellos. Pero hay hermanos que están repletos de Biblia y allí donde van. Y eso no significa que todas las quedadas cristianas son un estudio bíblico. Pero es que te digo la verdad, es que la Biblia es tan preciosa que es un tema maravilloso de conversación. A mí me aburre que me hablen de fútbol. Yo tengo que ver hoy, hermanos, los resultados, porque yo ya no sé ni quién juega en el Barça. El otro día mi padre me mencionó un futbolista joven. No, este está triunfando en el Barça. Digo, ¿pero este quién es? Yo ya no sabía ni quién eran. Hermano, yo me perdí en Rivaldo. Imagínate tú. Soy del Betis. El fútbol no es que sea nuestra pasión, es nuestro entretenimiento. A mí no me hables de Fórmula 1 ni de motos. No tiene nada de malo, pastor, pero a mí me gusta eso. No pasa nada. No pasa nada. Pero que sea más apasionante todavía hablar de la palabra de Dios. No está mal hablar de fútbol, ni del baloncesto, ni del fútbol americano, ni del hockey, ni de las carreras. No está mal, del deporte que te guste, del tema que te guste, de historia, de geografía, de medicina, de leyes. Está bien, pero debería apasionarnos más hablar de la palabra de Dios. Pero solo hablaremos de la palabra de Dios si la hemos memorizado, si está dentro de nosotros. Si no, no estará en nuestros labios lo que primero no está dentro de nosotros. Número 5, me quedan solo 2 y termino. Medita la palabra. Medita la palabra. Cuando hablamos de meditar, tenemos una mala costumbre, los creyentes. Porque en este mundo, cuando hablamos de meditación, usualmente la gente se imagina a alguien con una túnica, con los pies cruzados, las manos así y haciendo om, om, om. Y dejando la mente en blanco. Mira, para el mundo meditar es dejar la mente en blanco. Para el creyente, meditar es llenar la mente de la palabra. Es todo lo contrario que dejar la mente en blanco. Hermano, no hay nada más peligroso que una mente en blanco. Es más, la mente nunca estará en blanco.
Hasta mientras tú estás pensando en dejar la mente en blanco, está la mente llena del pensamiento de dejar la mente en blanco. La mente no se va a quedar en blanco. Y no debe estar en blanco. Porque una mente vacía es un territorio fértil para cualquier cosa. Una mente vacía es el territorio fértil para cualquier ideología, filosofía, pensamiento. Nosotros debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios para que cuando lleguen esas ideologías, esas filosofías, la voz del mundo, la voz de la serpiente, estemos tan saturados de Biblia que no quepa otra voz dentro. Que no me importa lo que el mundo diga, lo que este diga, lo que aquel diga, porque estoy saturado de palabra. Cuando hablamos de meditar las Escrituras, hablamos de traerlas a nuestra mente para reflexión. Cuando leemos la Biblia, no solo tenemos que preguntar a la Biblia qué dice el texto, nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros que sabiendo qué dice el texto, ¿cómo aplica a mi vida? Yo debo meditar las Escrituras, examinarme a la luz de las Escrituras, preguntarme cómo estoy yo delante de ese texto. Ayer, como les dije, estaba haciendo un devocional en Santiago. Todos los lunes, miércoles y viernes hago devocionales en vivo, una horita. Y estábamos en Santiago y era ese texto, prontos para oír, tardos para hablar, lentos para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, desechando también toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada. Yo estaba haciendo el devocional y preguntándome a mí, ¿cómo estoy yo ante esa realidad? ¿Cuánto hablo yo? ¿Y cuánto escucho? ¿Y cómo ando de temperamento? ¿Soy pronto para la ira o tengo dominio propio? ¿O tengo paciencia? ¿O soy de mecha corta? Una vez leo el texto, una vez entiendo lo que Dios quiere, me pregunto a mí y medito, ¿cómo estoy yo delante de esa realidad? ¿Cómo estoy yo delante de esa verdad? ¿Cómo estoy yo delante de eso que Dios demanda? Y la mayoría de veces, yo no sé ustedes, pero la mayoría de veces yo no apruebo con sobresaliente. Entonces eso me lleva a orar a Dios, decir, Señor, frena mi boca, ayúdame a escuchar más, porque la verdad es que a veces están hablando y yo ya estoy pensando en la respuesta. Están hablando y en lugar de abrir mi oído para ver si aprendo algo, ya estoy pensando en la contestación. Mi mujer a lo mejor me habla y ya estoy pensando en cómo contestar en lugar de entender cómo se siente. Mi madre me cuenta un problema y me aburre y estoy esperando que acabe para cortar el tema e irme a algo más entretenido, decir, bueno, ya vengo a verte mañana. No, Señor, hazme pronto para oír a la gente. No soy el único que tiene cosas que decir, no soy el único que se tiene que desahogar, no soy el único que tiene sentimientos. Ellos también sufren, ellos también tienen ideas, pensamientos, han aprendido cosas, también tengo mucho que aprender de ellos y tengo mucho a lo que ayudarles y también tienen dolores y no encuentran a nadie que esté pronto para oír, porque todos tienen ganas de hablar. Y ahí, Señor, hazme lento para hablar. Señor, la próxima reunión en la que esté, ayúdame a tomarme mi café escuchando. Y si no me preguntan, no digo, porque ellos también tienen mucho que enseñarme. Sus opiniones también son importantes. Siempre estoy ahí y yo llevo la batuta en la conversación. No, Señor, no quiero ser así. Y por favor, dame tranquilidad a la hora de enfrentar situaciones tensas. Yo tengo que tener más mansedumbre. Yo no me puedo enfadar con la señora que se me cuela en el supermercado, saltar a cada vez que pisan mi pie. No puedo enfadarme cada vez que alguien tropieza conmigo. No puedo enfadarme cada vez que me giran un poco la cara o no me saludan como yo creo que era debido. Yo no puedo ser de mecha corta. Yo tengo que tener dominio, mansedumbre, paciencia, benignidad. Cuando yo medito la palabra, yo medito en mí. Yo tengo que escuchar la palabra. Yo tengo que leer la palabra. Yo tengo que estudiar la palabra. Yo tengo que memorizar la palabra para llenar mi corazón de palabra y tengo que meditar todo lo que he escuchado, he leído y he estudiado, porque eso hará prosperar tu camino. El Salmo 1, verso 1 al 3 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley, ¿qué hace, hermano?
Medita, ¿cuándo? Has visto, no son 10 minutos, solo rápido un día en el bus, de día y de noche. ¿Y qué le pasa al que medita de día y de noche en la ley? Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Y esto no tiene nada que ver con dinero, hermano. Tiene que ver con la vida. Nos irá bien en el matrimonio, nos irá bien en la familia, nos irá bien como padres, nos irá bien en las decisiones, nos irá bien, porque estaremos llenos de la meditación de las Escrituras. Esto no es la única vez que aparece en la Biblia. En Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él. ¿Cuándo? Oye, exactamente lo que dice el Salmo es lo que Dios le pide a Josué. ¿Sabes cuánto quiere Dios que visites la Biblia y la medites día y noche? ¿Sabes qué nos enseña? Si quiero tener una buena vida espiritual, tengo que dar un tiempo por la mañana para meditar la Biblia y un tiempo por la noche para meditar la Biblia. Necesito empezar mi día con el consejo de Dios y terminar mi día con la palabra de Dios. Porque por el día me preparará para todo lo que voy a enfrentar y por la noche me ayudará a examinarme y me dará paz para terminar bien. Día y noche. Que eso sea algo en tu vida también. Para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y no solo eso, hermano. Algo que para mí es muy importante en la vida espiritual. Meditar la palabra hará que arda tu corazón. Salmo 39:3 dice: ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba. Se encendió el fuego, entonces dije con mi lengua. Pero ¿cuándo ardía el corazón? Mientras meditaba. Porque cuando yo leo la Biblia, mi corazón está tranquilo. Pero cuando yo medito la Biblia, cuando la aplico a mi vida, cuando me pregunto sobre ese texto, cuando me examino, cuando me redargullo, el Señor empieza a zarandear mi corazón. Hermano, ¿tú quieres que arda tu corazón en Dios? ¿Tú quieres que arda tu corazón con la palabra? Medítala, medítala. No estudies para ganar debates a tus antiguos compañeros de tu otra denominación que ahora tú sabes más y los vas a avergonzar con palabras técnicas. Espero que no hayas venido a esta iglesia para aprender más y parecer más listo que tus antiguos compañeros de culto. Pero para que te haga más santo, sí. Para que te haga más santo. Al final queremos ser mejores adoradores. Y finalmente, número 6, para concluir, aplica la palabra. ¿De qué valdría todo eso si al final luego la tiramos a la basura y no la ponemos por obra? Te hago una pregunta, ¿eres tan solo un oidor? Santiago 1, 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y yo no sé si tú lo entiendes, pero es la misma expresión prácticamente que Salmos y Josué. Tendrá éxito, prosperará, será bienaventurado, pero no se trataba solo de meditar día y noche, sino poner por obra. Porque, hermano, hoy estás aquí y estoy convencido que no en todos, porque como siempre digo, hay gente que ahora mismo está con la mente ya en Pamplona, pero en muchos ahora el Señor está diciendo: pasas poco tiempo con mi palabra. A partir de hoy, más Biblia en tu vida. Yo sé que muchos hoy pueden estar siendo zarandeados por el Señor así, pero también sé que algunos saldrán y no lo van a poner por obra. Se quedará en un buen estudio, en una buena enseñanza que los confrontó. De camino a casa irán: es verdad, Señor, tengo que leer más la palabra, estudiar más la palabra, meditar más la palabra, pero mañana no se aplicará. Se seguirá posponiendo para un futuro. Y por eso la vida no cambia. ¿Y sabes qué?
Ese es el motivo por el cual muchos creyentes son infelices. La mayoría de cristianos vienen aquí y van tristes a veces. Pastor, estoy triste por mi marido, por mi mujer, por mis hijos, por mi matrimonio, por esto. Todos vienen a contarte problemas, todos vienen a contarte dificultades, vienen a la iglesia, están en la iglesia porque aquí estaré mientras le cuento mis problemas y alguien me asesora y me ayuda, porque algunos tristemente van a la iglesia como quien va al terapeuta. Pero van a seguir infelices y amargados. Y puede ser que un buen consejo les ayude temporalmente a arreglar algo con un hijo, pero dentro de un mes volverán a tener pleito y problemas. ¿Sabes por qué? Porque no hay felicidad donde no se obedece las Escrituras. Los hermanos solo podrán poner un parche un rato, pero donde hay vida en la palabra hay alegría. Juan 13:17, termino. Si sabéis esto, la palabra, seréis felices, no si lo sabéis, seréis felices si lo practicáis. No hay alegría en la desobediencia, solo hay gozo en la obediencia a la palabra de Dios. Escucha atentamente la palabra. Cada vez que vayas al culto, leas o veas una prédica, lee la Biblia todos los días. Te recomiendo un tiempo en la mañana y uno en la noche. Estúdiala, no solo la leas, dedica un tiempo a estudiarla profundamente. Cuarto, medítala, memorízala y practícala. Tu vida empezará a cambiar enormemente. Esta es la primera disciplina que tienes que sumar a tu vida. Y lo llamamos disciplina porque no es un hobby ni es una recomendación. O tomas tu agenda y separas un rato para hacerlo, o si esperas que nazca, no lo vas a hacer nunca. Tienes que tomar tu horario y decir, ¿a qué hora me levanto mañana para ir al trabajo? A las 7, mañana me levanto 6:30 a partir de ahora, para primero, antes que cepillarme los dientes o cualquier cosa, media hora con la palabra de Dios y ahí tiramos para el trabajo. Y si normalmente me voy a dormir a las 11, 10:30, me voy a una mesita, me pongo mi luz, 30 minutos con la palabra, o un rato antes de ver una película, antes de hacer algo que te entretenga, pero antes de terminar el día, otro rato con la palabra de Dios. Si cada semana sumas esto que te vamos a ir enseñando, tu vida puede cambiar enormemente. Yo te daré las instrucciones en la palabra, dependerá de ti hacerlo. Algunos verán el fruto y otros el año que viene seguirán sentados y con el mismo carácter y corazón. Dependerá de lo que tú hagas con lo que se te va a enseñar. Empieza mañana sumando más palabra a tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo que nos has enseñado en el día de hoy. Gracias por tu consejo. Queremos atesorar este mensaje y ponerlo por obra y sumar a nuestras vidas cada día más tiempo con tu palabra, más tiempo con las Escrituras. Convence nuestros corazones por tu Santo Espíritu y muévenos a vivir aquello que hoy hemos aprendido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos, hermanos.